El sistema nervioso autónomo, también llamado sistema motor visceral, es una división del sistema nervioso que se encarga de controlar las funciones viscerales involuntarias. Esto incluye cosas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la digestión, la respiración, la sudoración, la reproducción y otras funciones esenciales que no necesitan de nuestra conciencia o voluntad para llevarse a cabo. El sistema nervioso autónomo funciona de forma continua, adaptándose tanto a lo que pasa dentro del cuerpo como a lo que ocurre en el entorno, para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio en medio interno. También participa en las emociones, como el miedo o la vergüenza, y en algo llamado alostasis, que esta es la capacidad del cuerpo de adaptarse a cambios internos o externos para luego poder volver al equilibrio. Y este sistema distribuye nervios a la mayoría de los órganos, especialmente al músculo liso, el miocardio y las glándulas, como las salivales y las sudoríparas. El sistema nervioso autónomo se divide en tres componentes principales: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El simpático se relaciona con la movilización de energía, es también conocido como toraco lumbar porque sus neuronas preganglionares se originan en la médula espinal entre los segmentos T1 y L3 y prepara el cuerpo para situaciones de emergencia o estrés, generando la clásica respuesta de lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático se relaciona con la conservación de la energía. Se le llama cráneo sacro ya que sus fibras emergen de los pares craneales 3, 7, 9 y 10 y de la médula sacra entre S2 y S4. Y a diferencia del simpático, su función es favorecer el descanso y la recuperación. El sistema nervioso entérico se localiza en el tubo digestivo y regula los reflejos digestivos a través de dos plexos nerviosos principales: el plexo mientérico o de Auerbach, que se encuentra entre las capas de las fibras longitudinales y circulares del músculo de las vísceras del aparato digestivo y participa en el control de la motilidad del tubo digestivo. Y el plexo submucoso o de Meissner se encuentra entre el músculo circular y la mucosa del interior del tubo digestivo y capta lo que ocurre en el interior de dicho órgano y regula la corriente sanguínea gastrointestinal y la función de las células epiteliales. Cabe aclarar que cada vía del sistema nervioso autónomo, o también denominado sistema motor visceral, consta de dos neuronas. La neurona preganglionar, que ubicada en el sistema nervioso central, ¿sí? Es la encargada de liberar un neurotransmisor como lo es la acetilcolina, que actúa sobre receptores nicotínicos tanto en el sistema nervioso simpático como en el sistema nervioso parasimpático. Y luego también tenemos una neurona postganglionar que están ubicadas en los ganglios periféricos y estos liberan neurotransmisores diferentes. En el caso del sistema nervioso simpático va a liberar lo que sería noradrenalina y en el caso del sistema nervioso parasimpático, esta neurona postganglionar va a liberar acetilcolina, que actúa sobre receptores, en este caso adrenérgicos o muscarínicos, respectivamente. Vamos a entrar un poco más en detalle en estas dos grandes divisiones del sistema nervioso autónomo. Ambos sistemas entonces tienen un componente central, que es la neurona preganglionar, y un componente periférico, que son las neuronas postganglionares. Nos vamos a centrar en el simpático. La neurona preganglionar, ¿sí?, del simpático se encuentra ubicada en la médula espinal en los segmentos torácicos y los tres primeros segmentos lumbares. Por eso se dice que el sistema nervioso simpático tiene una función tóraco-lumbar. Esta neurona preganglionar entonces emite un axón, ¿sí?, que va a ir a hacer sinapsis con una cadena ganglionar o una cadena de ganglios que se encuentran a los costados de la columna vertebral y por esta razón toma el nombre de cadena paravertebral, ¿sí? Entonces, esta neurona preganglionar hace sinapsis en estos ganglios de la cadena paravertebral con la neurona postganglionar y posteriormente la neurona postganglionar es la que
encargada de llegar hasta las vísceras. Entonces, repasemos. En el caso del simpático, entonces decimos que tiene fibras preganglionares que son más cortas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ganglios se encuentran cerca, digamos, del nivel central de la médula espinal y por lo tanto las neuronas postganglionares son largas. Estas son las que llegan hasta las vísceras, hasta los vasos o hasta los sistemas obviamente que tienen que regular y lo hacen a través de filetes nerviosos que van muy cerca de las arterias. En síntesis, entonces, el simpático tiene fibras preganglionares que son cortas, ¿sí? Pero antes debemos recordar que la médula espinal tiene un asta anterior, un asta posterior y un asta intermedio lateral. Bueno, específicamente en este asta intermedio lateral es donde se encuentran las neuronas preganglionares, ¿sí? Simpáticas, ¿sí? Y de aquí van a ir a hacer sinapsis con ganglios de la cadena paravertebral, ¿sí? Y por lo tanto, las fibras postganglionares son largas, que son las que dijimos que van muy cerca siguiendo a las arterias. Pero tenemos que hacer una excepción a nivel de las vísceras abdominales, ya que las neuronas preganglionares no van a ir a hacer sinapsis con los ganglios de la cadena paravertebral, sino que más bien continúan de largo y van a hacer sinapsis con los ganglios de la cadena prevertebral, ¿sí? Estos ganglios de la cadena prevertebral específicamente son los ganglios celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior. Y luego tenemos el parasimpático. El parasimpático tiene estas neuronas preganglionares que van a estar ubicadas a nivel craneal en el tallo encefálico, ¿sí? Pero también a nivel de la médula espinal sacra. Por eso se dice que el sistema nervioso parasimpático tiene una función, en este caso, cráneo-sacra. A diferencia del simpático, este parasimpático tiene neuronas preganglionares que son mucho más largas, ya que los ganglios se encuentran muy distantes de estas neuronas preganglionares, es decir, se encuentran más cerca de las vísceras, y es por esto que las neuronas postganglionares, ¿sí?, del parasimpático son mucho más cortas. Pero tenemos que hacer una excepción porque en el caso de las glándulas sudoríparas, la neurona postganglionar, en este caso simpática, libera acetilcolina en vez de noradrenalina. Bueno, yo voy a hablar acerca de los receptores y neurotransmisores. El sistema nervioso autónomo utiliza distintos tipos de receptores para mediar sus efectos. Tenemos a los receptores colinérgicos que, tenemos a los nicotínicos, o sea, hay una clasificación en estos receptores colinérgicos que sabemos que los receptores colinérgicos son los de la acetilcolina. Tenemos a los nicotínicos en ganglios autonómicos, los muscarínicos en órganos efectores, y ahí tenemos muscarínico 2 en el corazón, 3 en el músculo liso y glándulas, y también tenemos a los receptores adrenérgicos alfa y beta, que ahí, dependiendo del sistema, por ejemplo, voy a explicar primero el del sistema simpático, que tenemos sus receptores en el ganglio son nicotínicos. Su neurotransmisor postganglionar es la noradrenalina. Los receptores en el órgano efector son adrenérgicos, que ahí tenemos una clasificación, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Después en el sistema parasimpático también tenemos receptores en el ganglio que son nicotínicos. Los neurotransmisores, el neurotransmisor postganglionar es la acetilcolina y los receptores en el órgano efector son muscarínicos, muscarínico 1, muscarínico 2 y muscarínico 3. Después voy a explicar el sistema simpático,
que tenemos como neurotransmisor principal a la noradrenalina, pero hay una excepción en las glándulas sudoríparas, que es la acetilcolina. Sus receptores principales son adrenérgicos, alfa y beta. Estos receptores responden a la noradrenalina y adrenalina o epinefrina. Bueno, y ahí tenemos, según su tipo tenemos el tipo de receptor, el alfa 1, y su ubicación se da en el músculo liso vascular, esfínteres del tracto urinario y digestivo, y su acción principal va a ser la vasoconstricción y la contracción. Después tenemos al alfa 2, que se ubica en terminaciones nerviosas en el sistema nervioso central, y su acción principal es que inhibe la liberación de noradrenalina. Esto da una retroalimentación negativa. Después tenemos al beta 1, que su ubicación se da en el corazón, en los riñones, y su acción principal es que aumenta la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la secreción de renina. La beta 2 se ubica en los bronquios, en el útero, en los vasos sanguíneos, en el músculo esquelético. Su acción principal es la broncodilatación, vasodilatación, relajación uterina. Después tenemos la beta 3, que se ubica en el tejido adiposo, y su acción principal es la lipólisis y termogénesis. Después tenemos otros receptores, que son los receptores nicotínicos. También están presentes en los ganglios simpáticos, donde actúa acetilcolina de la neurona preganglionar. El sistema parasimpático utiliza como neurotransmisor principal en las neuronas postganglionares acetilcolina, y los receptores que actúan en este sistema son los receptores colinérgicos muscarínicos. Hay varios subtipos de por ejemplo el 1 se encuentra en el sistema nervioso central y en las células parietales gástricas, y su función principal es estimular la secreción ácida. El M2 está en el corazón, específicamente en el nodo sinoauricular y auriculoventricular, y su acción principal es disminuir la frecuencia cardíaca y la conducción del impulso. Y el muscarínico 3 se encuentra en el músculo liso y en las glándulas exócrinas, y su función es provocar contracción del músculo liso, como en la broncoconstricción, y también estimular secreciones, como saliva y jugo gástrico. El sistema nervioso autónomo regula funciones viscerales involuntarias esenciales para la homeostasis, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la motilidad gastrointestinal, las secreciones glandulares o el diámetro pupilar. Aunque sus efectos se expresan a nivel periférico, su regulación es central. La actividad del sistema nervioso autónomo está modulada por distintas estructuras del sistema nervioso central, que van a ser las que reciban las aferencias viscerales y coordinen respuestas eferentes a través del sistema nervioso simpático o parasimpático. Entre los centros de controles más importantes se encuentra el hipotálamo, que actúa como un integrador principal del sistema nervioso autónomo, coordinando respuestas endócrinas, autonómicas y conductuales. La corteza cerebral, en especial las áreas prefrontal e insular, participan en la percepción consciente de las sensaciones viscerales y en la modulación emocional de las respuestas autonómicas. La amígdala, relacionada con el sistema límbico, influye en respuestas viscerales ante estímulos emocionales, y la médula espinal participa en reflejos autónomos segmentarios. El sistema simpático, a través de fibras toracolumbares, se activa ante situaciones de estrés y prepara el organismo para la acción mediante efectos como la taquicardia, midriasis, broncodilatación e inhibición de la motilidad intestinal. Por su parte, el sistema parasimpático con fibras craniosacrales predomina en condiciones de reposo, promoviendo la conservación de energía y funciones como la digestión, la bradicardia, la salivación y la contracción del músculo liso gastrointestinal. Ambos sistemas actúan de forma complementaria y regulan constantemente el equilibrio interno del organismo, adaptando su funcionamiento a las demandas del medio interno y externo.